Y dice así la palabra del Señor: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado yo a mi Dios, y esa buscaré: que esté yo en la casa de mi Dios todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Que el Señor bendiga su santa palabra en este día. Señor, como ya ha pedido Gustavo, venimos en total y absoluta dependencia delante de ti, tanto el que tiene que hablar en tu nombre como los que tenemos que escuchar tu palabra, porque no somos ni capaces de hacer cambiar el corazón, ni cambiar nuestro propio corazón, salvo que sea porque tú obras en nosotros. Y te pedimos esta mañana esto entre nosotros, que tú seas glorificado con la exposición fiel de tu palabra, pero también con la escucha atenta y con el corazón dispuesto al cambio cuando así lo requieras de nosotros. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hemos leído este precioso salmo, no lo hemos leído entero. Hay una segunda parte, pero nos vamos a centrar en estos primeros 6 versículos. Y es un texto distinto a lo que en principio yo iba a hacer, porque yo iba a hacer una serie sobre las respuestas extrañas de Jesús, y eso nos llevaba pues básicamente a los evangelios. Pero como Luis está con los evangelios, pues he preferido cambiar un poco el menú y que haya un poquito de Antiguo Testamento en medias. Así que es, digamos, una predicación fuera de ninguna serie. Y es interesante porque ya tenía la idea antes de que por la enfermedad de Luis, pues Luis me dijera que lo adelantásemos. Porque durante este tiempo pues he estado comentando con algunos creyentes, viendo algunas circunstancias y ya tenía yo en mente este salmo. Así que, bueno, pues simplemente ha sido adelantarlo un poquito y la verdad es que es un privilegio, como siempre, poder hablar delante de vosotros. Nos acercamos a este salmo que, como nos ha dicho Rubén, es un salmo de David. Es uno de los primeros salmos que David escribió, no el primero, pero uno de los primeros. Y como todos los salmos, pues es una canción. Está escrito en un tipo de forma poética, no en nuestro idioma, por supuesto, sino en el original, en el hebreo en el que estaba escrito. Y fue escrito probablemente cuando David estaba huyendo de Saúl. De ahí esa lectura que hemos hecho al principio. Cómo Saúl tuvo que huir y se encontró en distintas circunstancias, hasta el punto que lo vemos en ese final del capítulo que leímos en 1 de Samuel, haciéndose el loco, queriendo pasar inadvertido, porque un montón de problemas se acercaban a su vida, de angustias y de dificultad, de incertidumbre. Ese es el estado anímico con el que vemos al David que escribió este salmo. Estaba perseguido por el rey, no era su vecino, era el rey de la nación con todos sus ejércitos. Estaba escondido en una ciudad allí en Gat. Estaba con miedo de que el propio rey de la ciudad de Gat, Aquis, le quitase la vida. Así que en ese contexto leemos este salmo, y de este salmo quiero que en esta mañana veamos seis características que he podido yo ver aquí en este salmo, 6 características de David que nos deben llevar como creyentes a una reflexión, a una profunda
análisis de nuestra vida y ante nuestro propio estado espiritual delante de Dios. Y lo primero que quiero que veamos de David, ese primer rasgo, o a lo mejor os sorprende, es que David era un teólogo. David era un teólogo. ¿Y por qué digo esto? Pues porque leemos en el primer versículo 3 afirmaciones que David hace acerca de Dios. Vais ahí al versículo, podéis seguro ver que él afirma de Dios que Dios es luz, y que Dios es salvación, y que Dios es la fortaleza, no una fortaleza, sino la fortaleza. ¿Y de dónde saca David estas afirmaciones acerca de Dios? Porque no las puede sacar una persona, ni siquiera David, de un ser al que no se ve. ¿De dónde saca David estas 3 afirmaciones? Bueno, pues David está recurriendo a la revelación, a la Biblia que en aquella época tenía el pueblo de Dios, que era la ley, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia y la propia historia que Samuel habría escrito, todos esos textos en los que Dios ya se estaba revelando cómo era. Y pienso que por estas 3 afirmaciones y otras muy parecidas que hace en otros versículos, David está pensando en la historia del pueblo de Dios. Está pensando concretamente a la liberación del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. ¿Por qué digo esto? Porque en esas circunstancias, en ese tiempo, el pueblo de Israel iba guiado por una columna de fuego. ¿Y qué hacía esa columna de fuego? Pues iluminaba en la noche, daba esa luz que el pueblo necesitaba en la total ausencia de luz en mitad del desierto. Hoy no estamos acostumbrados a ver la oscuridad porque estamos siempre en ciudades o incluso aunque vayamos de turismo siempre hay luz, hay contaminación luminosa, pero en aquella época no. Salvo que estuviera la luna, lo único que había eran las estrellas y poco iluminan. Pero Dios estaba iluminando en una columna de fuego sobrenatural. Fijaros en Éxodo, dice, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Entonces siempre el Señor estaba guiando, siempre era la luz cuando había oscuridad alrededor del pueblo. Pero también habla David de la salvación. ¿De dónde ha sacado David que Dios es un Dios de salvación? Bueno, si vamos al cántico de Moisés, dice allí Moisés, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. He echado en el mar al caballo y al jinete. De nuevo vuelve aquella liberación de Egipto. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Otra vez vemos que la afirmación que hace David está fundamentada en lo que David sabe que está revelado por Dios mismo en la Biblia. Y también la fuerza. Hemos leído en ese Jehová es mi fortaleza, ¿no? Ya lo vemos ahí. Pero lo vemos a lo largo de los escritos del Pentateuco. Por ejemplo, seguro que habéis escuchado esta expresión. Jehová nos sacó de Egipto, ¿cómo? Con mano fuerte y con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Es un brazo fuerte. No es un brazo físico, es un brazo fuerte que tiene fuerza. ¿Para qué? Pues para derrotar ejércitos, para mover montañas, para separar el mar. No hay nada que se pueda oponer a la fuerza de nuestro Dios. Y David, en ese sentido, es el que digo que es un teólogo. Lo digo en el mejor sentido de la palabra. Si buscamos en el diccionario, un teólogo es un especialista en teología o en las cosas de Dios. David fundamenta precisamente su conocimiento de Dios allí en la Biblia. Conoce la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, conoce los hechos de Dios en la historia del pueblo de Israel y los trae a la memoria. Es un especialista en las cosas de Dios.
Y esto pues me llevaba a preguntarme, ¿somos nosotros ese tipo de teólogos? ¿Somos nosotros conocedores de la palabra, que es allí donde se revela Dios y donde podemos llegar a ser expertos de las cosas de Dios? ¿Meditamos en ella para sacar conclusiones de cómo es Dios? ¿Vamos a su palabra a buscar cómo es Dios o nos alejamos de ella? Fijaos que mucha gente dice que es creyente o que sabe de Dios a su manera, a su manera. Eso no es conocer a Dios como Él es. ¿Dónde va David a mirar? Pues va al origen, a la Biblia. Y es algo que tenemos en el Antiguo Testamento, pero que lo tenemos en el primero. Todos conocéis el versículo que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo lo que no es Escritura no es inspirado por Dios, pero la Escritura sí. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es ahí donde nosotros debemos buscar, en la Biblia, en la Escritura. Y espero que seamos así. Si estamos aquí en esta mañana, pues es porque nos juntamos alrededor de su palabra. Queremos saber cómo es Dios y creo que en ese sentido, pues para eso estamos aquí. Pero en segundo lugar, vemos que David no solo es un teólogo, sino que es un creyente. Es un creyente. David es un creyente en Dios. No está tratando estas tres verdades y tantas otras que podemos ver en sus salmos como algo aséptico o como una construcción teórica de argumentos, de principios doctrinales, bien argumentados, coherentes, que es lo que es la teología. Pero no lo trata solamente como esa estructura de conocimiento necesaria. David cree en estas cosas y hace suyas las verdades de la Biblia. No solo las cree, sino que las hace suyas. Ni siquiera está hablando en el plural en el que muchas veces leemos en la Biblia cuando se hablan de las cosas respecto al pueblo de Dios. Él está hablando en primera persona. Dice, Dios es no la luz, sino Dios es mi luz. Y Dios es mi salvación. Y Dios es la fortaleza de mi vida. No está hablando del pueblo, no está hablando de otros. No está hablando de las verdades, Dios es luz, Dios es salvación, Dios es fortaleza, sino de que todas esas cosas son mías. David está creyendo las verdades teológicas que conoce. No está dándonos en este salmo una clase de teología, sino nos está mostrando la relación personal que Dios tiene con David. Dios es mío, está diciendo, y yo soy suyo. Dios es mío y yo soy suyo. ¿Y por qué puede decir esto David en este salmo? Pues no puede ser por otra cosa diferente a que David ha tenido un encuentro con Dios. David ha tenido un encuentro con Dios. Y no es nada único. David no es el único que ha tenido encuentros con Dios. ¿Sabéis que Dios siempre va al encuentro de sus hijos? Siempre. Sale al encuentro, los hace suyos para siempre y entonces Dios mismo ilumina el entendimiento de las personas, que por naturaleza no lo haríamos, para entender sus cosas, para hacer nuestras esas verdades teológicas que por supuesto son ciertas, creamos o no. Pero Dios pone el entendimiento para que lleguemos a creerlas y hacerlas nuestras. Ahí tenemos la parábola del hijo pródigo, ¿no? Como el hijo sale, está haciendo su vida igual que nosotros y vemos como cuando lo ve en el horizonte el padre sale al encuentro, sale a por él, sale y lo atrae. Es lo mismo que decimos también en el matrimonio, ¿no? Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, decimos en el matrimonio, igual que
Dios es mi luz, Dios es mi salvación, Dios es mi fuerza. Pero primero, antes de llegar a esa afirmación, nos habremos tenido que conocer, ¿no? Yo no le doy a alguien que no conozco todo lo mío. Pues eso es lo que hace Dios. Viene al encuentro. Aunque hay una gran diferencia con el matrimonio, Dios viene a nuestro encuentro. Ahora, el reparto nos ha sido, hay que reconocerlo, muy favorable. Porque para nosotros, cuando David está diciendo, y si tú puedes decirlo con él, mi salvación, mi fortaleza, mi luz, está diciendo, yo he ganado de Dios, Dios me ha dado, Dios me ha regalado su justicia, su santidad, la bendición de Dios, y por el contrario, ¿qué le hemos dado nosotros a Él? Nuestros pecados, nuestras miserias, toda nuestra inmundicia, ese es el trato que Dios ha hecho con nosotros. Yo te daré toda la bendición para que puedas afirmar estas cosas, igual que David, y tú dame todo lo malo que tienes. Así que salimos ganando, ¿verdad? Siendo creyentes. ¿Eres creyente? Entonces tienes que plantearte en esta mañana, si eres este tipo de creyente, si puedes hacer tuyas estas verdades teológicas, si queréis, puedes hacerlas tuyas. Y si no lo eres, pues vamos a seguir viendo, vamos a seguir mirando qué es lo que tienes que hacer para llegar a serlo. En tercer lugar, después de haber visto que David es un teólogo, que es un creyente, en tercer lugar diría que David es un creyente practicante. Es un creyente practicante. Y esta es una palabra un poco rara en nuestro contexto, ¿no? Porque cuando hablamos con nuestros amigos, normalmente católicos, siempre te van a decir, pues yo soy católico, pero no soy practicante. O católico practicante, ¿no? Es una palabra como que no está muy en nuestro contexto evangélico. Pero quizá hay mucho evangélico no practicante entre nosotros. Vamos a comparar con David. Fijaros que David, como cualquier otro creyente, está pasando por unas circunstancias de angustia. Fijaros en los siguientes versículos 2 y 3. ¿Qué sentimientos, qué emociones está teniendo David en ese momento? Bueno, vemos temor, los angustiadores, ¿no? O bueno, ¿de quién temeré en el primero? O terror en el segundo, atemorización. Vemos que hay maldad a su alrededor en el segundo, malignos que se juntan contra él. Vemos en angustia, vemos que tiene una sensación de debilidad porque hay ejércitos en su contra. Ve la amenaza, ve la guerra, todo contra él. Pues es en ese momento en el que David empieza a razonar consigo mismo acerca de Dios. Razona acerca de Dios, razona acerca de él mismo y pone en ejercicio la fe. Eso que llamamos practicar la fe. La pone en ejercicio en este momento. Fijaos cómo se pone en práctica la fe, cómo la pone en práctica David. En primer lugar, trae las verdades que conoce de Dios, ese teólogo, ¿no? Ese teólogo se centra en las verdades que conoce. En segundo lugar, trae la fe que ha depositado en Dios. Lo hace suyo, hace suyas las verdades. En tercer lugar, recuerda su experiencia en el pasado y cómo Dios ha obrado en su vida. Fijaros en el versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Está recordando lo que Dios ya ha hecho en su vida antes. Y seguimos con el versículo 3, donde plantea un futuro que desconoce, es incierto para él, pero lo hace en base a estas dos realidades, cómo es Dios y cómo ha obrado antes en su vida. Fijaros, aunque un ejército acampe contra mí, eso no lo sé todavía, pero aunque pase eso en el futuro, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Eso es poner en práctica
la fe. Porque fijaros a qué conclusión llega la práctica de la fe. ¿Cómo concluye ese versículo 3? Yo estaré confiado. Yo estaré confiado. Da igual, no creo que ninguno de nosotros vayamos a tener a un rey en nuestra contra, no creo que vaya a haber una guerra en contra nuestra, no creo que haya un ejército que nos persiga en esta sociedad occidental en la que Dios nos ha puesto, pero él, que sí tenía estas circunstancias, puede afirmar de forma categórica: yo estaré confiado. Por supuesto, el yo estaré confiado está implicando que está confiado en ese momento también. Porque es en ese momento en el que él siente toda esa presión. Claro, para llegar a esta conclusión que recordamos, pues ya lo he dicho, no es natural del ser humano, lo natural es la ansiedad, la duda, el esconderse, eso es lo natural, ha tenido que conocer en primer lugar cómo es Dios. Que Dios es fuerte, que Dios es luz, que Dios es salvación. Ha tenido que aceptar las verdades como suyas propias. Como hemos dicho, ha tenido que creer en ese Dios, la fe. Fijaros, David hace suya la luz de Dios, dice que es su luz. Porque el mundo y la propia vida, no solo la de David, sino la de todos los seres humanos, es oscuro. La vida presenta un camino de delante de nosotros oscuro, porque no conocemos el futuro, porque no sabemos, porque lo que nos rodea también es oscuro, el pecado, las dificultades, la enfermedad, la angustia, todo eso es lo que nos rodea. Pero Dios es su luz, Dios va delante, guiando. Nuestro camino, Dios está delante, igual que la columna de fuego iluminaba al pueblo de Israel por la noche para que siguieran caminando. Pero también, como hemos dicho, su salvación. Dios le ha salvado y David lo sabe y le salva. No es la suerte, no son las circunstancias, no son sus propios conocimientos o su esfuerzo. ¿Qué iba a hacer David contra un ejército? ¿Qué iba a hacer David contra toda esa presión que estaba fuera de su control y de su capacidad? Dios es el que le salva y le ha salvado y le salvará. Y la fortaleza de Dios. Dios es todopoderoso, decimos. David hace suya esa afirmación. Mi fuerza es todopoderosa, porque no es mi fuerza, es mi Dios que es todopoderoso. Creer que ese Dios obra de forma real en tu vida es poner en práctica la fe. Todo esto es lo que David está haciendo. En el primer versículo está presentando sus sentimientos, ¿no? Hemos dicho temor, terror, mal, angustia. Y las presenta delante de Dios como preguntas. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Pero lo hace, se apoya en Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Son preguntas retóricas. ¿Sabéis lo que es una pregunta retórica? Una pregunta que no necesita responderse porque se supone que se está respondiendo sola. Si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y clama decir, de nadie, de nadie. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? De nadie, porque Jehová es la fortaleza, Él es fuerte, Él es todopoderoso. Yo estaré confiado, dice David. ¿Estamos confiados nosotros como David decía estar? Porque esto debe ser una afirmación muy real en la vida de un creyente. Muchas veces decimos a la ligera que estamos confiados, o decimos muchas cosas espirituales, sobre todo los domingos, por la mañana, con los que tenemos a nuestro alrededor, decimos cosas. Ahora, ¿podemos afirmar que estamos confiados en cualquier circunstancia y especialmente en las dificultades? Debemos practicar la fe cada día, no los domingos. Debemos traer en nuestro día a día, en ese caminar, ¿no? Como hemos cantado, lámparas a mis pies, en ese caminar en el camino, debemos traer esa luz a nuestro camino.
recordar las grandes verdades de cómo es Dios que hemos entendido por la fe, ponerlas a trabajar en nosotros para dejarnos guiar. Tristemente, entre los creyentes encontramos, en algunos, mucho conocimiento y también fe, pero tristemente encontramos mucho no practicante. Y solo quiero que os lo planteéis, porque ¿sabéis el equivalente en el Nuevo Testamento a esta gente que conoce las cosas de Dios, que cree en Dios, pero que no las pone en práctica? Pues tenemos a los fariseos. Los fariseos eran grandes conocedores de la doctrina, de la teología, eran creyentes en Dios, pero les faltaba entender las cosas, cómo se ponían en práctica. En lugar de eso, cargaban a otros con cosas que no eran las cosas que Dios quiere para sus hijos. ¿Somos como David o quizá hemos perdido un poco la práctica de nuestra fe? Si eres creyente, ¿cómo lo haces cuando se te plantea una nueva situación en tu vida? ¿Consultas, buscas cómo es Dios en su palabra y qué quiere Él de ti? ¿Haces tuya en esos momentos su luz, su salvación, su fortaleza? ¿Dejamos que nuestra vida sea moldeada cuando hay algo en nuestra contra? Cuando, por ejemplo, tenemos temor. Cuando no ves a dónde se dirige tu vida. O simplemente, y este es un caso habitual, tus deseos, lo que tú quieres, no son lo que Dios quiere para ti. ¿Te dejas moldear por lo que conoces de Dios y cambias? ¿Concluyes como David, yo estoy confiado aunque esto no lo entienda en este momento? Si no eres creyente, quizás tienes los mismos temores que tenemos todos y que tenía David y que expone también en el Salmo. Necesitas indagar sobre quién es Dios, cómo es Él en la Biblia, cómo quiere que te salves y cómo ha preparado las cosas para que seas salvo. Es solamente en el momento que hagas tuya, la salvación, entonces podrás decir, yo estoy confiado. Y todos esos angustias y esos problemas y esas situaciones que todos tenemos en la vida, entonces se ven de otra manera, se verán, pues como decía David, con confianza. Hemos visto tres características, teólogo, el creyente practicante, pero David, en cuarto lugar, es un creyente que busca a Dios y lo busca por encima de cualquier otra cosa. Porque fijaros si estuviéramos poneros en la situación esa de David, aunque sea muy raro, ¿no? Tenéis imaginaros toda Ciudad Real en vuestra contra, os están buscando para mataros, ¿vale? Y os vais allí a la atalaya y os escondéis debajo de una piedra, esperando que pase el chaparrón, nunca mejor dicho. ¿Y qué es lo que haríais? ¿Qué le pediríais a Dios? Pues, no sé, mirándome a mí mismo, pues diría que caiga fuego sobre todos y se mueran todos y me quede yo vivo, ¿no? Algo así, líbrame de todo esto porque yo no puedo. Pero no, para sorpresa nuestra, David no está pidiendo liberación. Fijaos lo que dice en el versículo 4. Después de exponer toda esa angustia y después de afirmar que él no temerá porque él va a estar confiado en todo momento, en el versículo 4 encontramos, por sorpresa, que lo que él le pide es estar en la casa de Dios todos los días de su vida, para contemplar la hermosura de Dios, para indagar cómo es Dios. Y esto es algo que habla muy poderosamente sobre la confianza que acaba de afirmar David cuando ha dicho, yo estaré confiado. Porque David ha concluido que todo está bien. Yo estoy confiado. Dios está en el control de todo.
lo que pase en esta vida, cuanto tenga que durar, si mañana muero, lo que sea, yo estoy confiado. Es un tema resuelto para David. No hay duda absoluta, está totalmente resuelto. Y entonces se va por otras cosas. Su mirada cambia a otra esfera diferente. ¿Y a dónde mira? A la casa de Dios, a contemplar a Dios. Fijaros que David quiere esforzarse por conseguir esa petición, porque dice, esa buscaré. No voy a buscar otras cosas que sería lícito, sería bueno para él, sino que lo que quiere hacer realmente es esforzarse en conseguir lo que le ha demandado a Dios, que es estar en la casa de Dios todos los días de su vida y contemplar cómo es Él. Eso es lo que quiere. Para eso, sin embargo, sí que necesita ayuda. Es su deseo y le está pidiendo ayuda para poder conseguirlo. Buscar, ¿por qué? Porque ya lo hemos dicho, buscar a Dios no es una cosa natural al ser humano. Incluso los creyentes que deseamos, como David, ver a Dios, necesitamos que Él mismo nos ayude. Necesitamos al Espíritu Santo. La búsqueda no es humana, es espiritual. No por mucho leer la Biblia nos vamos a encontrar cara a cara con el Señor. Es cuando el Espíritu Santo obra, cuando Él se revela a nosotros, que nosotros le vemos. Con oración, con meditación, con estudio, con las cosas que estamos viendo en el Salmo que David hacía. Más adelante en el versículo 7 y hasta el final tenemos una oración a Dios que David hace precisamente en esa línea, en cómo voy a hacer para conseguir eso que estoy buscando. Y os animo a que luego lo leáis, ¿no? Pero fijaos cómo empieza el versículo 7. Oye Jehová mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme, porque mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Eso es lo que quiere David. Y esa es su oración. Y en eso está el resto del versículo, del capítulo de este salmo. Leedlo en vuestra casa y miradlo bajo esta perspectiva que estamos viendo. Quizá pueda ser una segunda predicación, ¿no? La siguiente podemos quizá hablar sobre esta segunda parte. Y eso nos debe llevar, como siempre, todas estas cosas que estudiamos en la Biblia, a cómo lo aplicamos a nosotros, es de lo que estamos hablando. ¿Cómo estás buscando tú a Dios? ¿Lo haces por encima de cualquier circunstancia o te has quedado en una fe, sí, practicante para las cosas del mundo? ¿O tienes el foco puesto en estar con Dios? En buscar a Dios, en encontrarte cara a cara con Él. Eso es lo que deberíamos hacer. Pero en quinto lugar, David también es un creyente que aspira a la vida eterna. Es un creyente que aspira a la vida eterna. Él quiere estar en la casa de Dios, quiere contemplarle en su vida día a día, pero es que él aspira además a la vida eterna. Porque David está esperando un día que no es el presente, espera un día en el futuro en el que Dios le va a esconder en el mismo tabernáculo. El tabernáculo, recordáis lo que es, ¿no? Era la versión portátil del templo, ¿no? En esa peregrinación Dios moraba en mitad del pueblo, en esa representación de una tienda, la que solamente podían entrar los sacerdotes. O sea, David está diciendo que va a entrar en el mismo tabernáculo, lo vemos en el versículo en el 5, él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Pero ¿cómo puede ser esto si ese es un sitio prohibido para todos los creyentes del pueblo de Dios? Solamente podían entrar los sacerdotes. Bueno, porque él está esperando un día diferente, un día en el futuro, donde él podrá entrar en el mismo tabernáculo donde en su día de hoy no podía entrar.
Pero no solo en el tabernáculo, sino que dice más adelante que me ocultará en lo reservado de su morada. ¿Sabéis cuál es lo reservado de su morada? Lo que llamábamos el lugar santísimo, el interior. Allí ni siquiera los sacerdotes podían entrar. Una vez al año podían entrar y era para ofrecer sacrificios delante de la presencia de Dios. Y había que hacer un ritual que nos habla de la muerte de Cristo, por supuesto. Pues allí mismo donde nadie podía entrar, en la misma presencia de Dios, es donde David espera estar. Pero no puede ser ahora. Tiene que ser algún día. Muchas cosas tenían que pasar para que eso ocurriera. Y en esas circunstancias, en ese día futuro, dice que él va a estar a salvo. Que él va a estar a salvo. Porque Dios le va a poner en una roca, en alto. Imaginaros la idea, ¿no? La roca en alto, mientras en la base, en el valle, suceden las guerras, las batallas, pasan las olas, viene el viento, pero él está en una roca en alto, una roca que no se mueve, una roca en la que Dios mismo le ha puesto. Se harán visibles desde ese alto las injusticias, serán juzgadas por Dios las injusticias y el pueblo será, David con él, puesto en alto para gloria de Dios. ¿Y qué es lo que pasará también en aquel día? Dice el versículo 6, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová, sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. ¿Qué sucede? Que habrá alegría, habrá alabanza, habrá adoración. El contraste es grande, porque el sitio en el que está David no se parece a esto. Sin embargo, él tiene puesta la mirada en que algún día todo eso será juzgado por Dios. Él será puesto en alto por su propio Dios y será él el que recibirá la alabanza, la adoración para alegría y para gozo de David. Qué maravilla aquel día, si nosotros sabemos que ese día también es para nosotros, los creyentes, que estaremos en la mismísima presencia de Dios, exaltados en alto, no por nuestra justicia. David sabemos que era un gran pecador, igual que lo somos nosotros. No es por nosotros que Dios nos pone en alto, es por la justicia de Cristo, que pagó por nuestros pecados, que nos hace limpios delante de Dios. Y como hijos limpios de Dios es que Él nos pone en alto para gloria y alabanza de Cristo, que murió por nosotros. Allí seremos exaltados, vindicados de la injusticia sobre el pueblo. Estaba pensando en los que sufren persecución y dan su vida por el Señor, en alabanza y alegría delante de Dios. Y esto, por otra parte, también nos habla de que hay un juicio, ¿no? Porque lo vemos que Dios va a juzgar, lo vemos en el contexto general del versículo. Dios va a juzgar. Es en aquel día en el que los creyentes serán librados, pero el resto no. Es un juicio para todos. ¿Cómo te ves tú en aquel día? ¿Serás puesto en alto porque pusiste tu fe en Cristo y la pusiste en práctica y es una fe real con la que caminas cada día? ¿O es una fe efímera que cuando vienen las dificultades se desvanece? ¿O ni siquiera tienes fe? Hay un juicio del que nadie va a escapar. En último y sexto lugar, David es un creyente que edifica con su testimonio. Edifica con su testimonio. Y podríamos casi pasarlo por alto porque no se habla aquí de algo como eso, ¿no? No se habla de que él esté siendo de testimonio para nadie. Pero es que el propio Salmo es una canción que se cantaba. Y es una canción que se cantaba casi por boca de David. El pueblo estaba cantando de la vida de David. David estaba
hablando de cómo era de suya la salvación, de cómo era su Dios, estaba usando sus dones. A la hora de hacer esta canción, David estaba usando sus dones. ¿Para qué? Pues para crear un cántico que fuese cantado en público, para que los demás oyesen de su vida, de cómo Dios había obrado, de quién era Dios para él, y lo usasen como recordatorio en la vida de cada uno de los hijos del pueblo de Dios. Está dando testimonio a todo el que lo escuchaba y a nosotros hoy que lo leemos. 3000 años más tarde, David sigue dando testimonio con sus palabras de cómo de grande es Dios y de cómo él obraba en su vida y de cómo él se aseguraba en la fortaleza de su Dios y cómo él caminaba por fe. Habla de Dios, habla de su lucha con los sentimientos, habla de esa confianza personal, que confía, que desea estar con Él por toda la eternidad y nos edifica. Fijaos, antes hemos hablado de los fariseos. Dios no ha usado a los fariseos para edificación, con todo lo que sabían y con la fe que tenían. ¿Por qué? Porque se quedaban en la parte teológica, en la parte de las verdades, pero no lo añadían a su vida, se quedaban en la parte externa. Por eso los fariseos no edifican. Por eso no tenemos ningún escrito de los fariseos en la Escritura. Sin embargo, sí tenemos estas palabras de David y muchas otras de creyentes que ponían su fe en práctica, que miraban a Dios y que buscaban la eternidad. Claro, esto nos lleva a la sexta pregunta. ¿Estás edificando a los que tienes a tu alrededor como David? ¿Tienes estas características de David? Claro, no todos podemos escribir canciones. Tenemos un grupo aquí de jóvenes que ya se atreven a ello, y damos gracias por ello, pero no todos nosotros sabemos escribir canciones. Ni el Señor nos pide, por supuesto, que demos testimonio haciendo canciones, pero das testimonio con cómo enfocas la vida, das testimonio con cómo caminas, cómo es tu fe, de activa, de verdadera. Se ve cuando alguien se pone a tu lado que estás mirando en las cosas, mirando las cosas de Dios. Se ve que deseas la eternidad, que estás esperando que algún día puedas estar delante de Dios, o caminas arrastrando los pies por el mundo y dejándote llevar por donde las circunstancias te llevan. Para concluir y hacer un poco nuestro, en estos tiempos nuestros, este salmo, estamos viendo tiempos raros, extraños en la Iglesia evangélica occidental. También en España, quizá en nuestra propia Iglesia. Y lo vemos en iglesias o en personas que hemos creído que enseñan la sana doctrina, que son grandes conocedores, que parecen hombres de Dios, grandes hombres de fe, y vemos cómo caen. Hay casos muy mediáticos de pecado, recientemente algún pastor muy conocido, pero hemos tenido a tantos otros. Pero no solo son casos de pecado por gente que se ha dejado o que se ha quedado en una parte externa, sino que en la propia Iglesia vemos que la Iglesia, los divorcios, por ejemplo, están a la par que en el resto del mundo. Vemos, y he podido hablar con algunas personas que también me lo comentaban, iglesias que están tan centradas en su teología, en la teología, por muy buena que sea y por muy necesaria que sabemos que es en la doctrina, pero que se alejan de la práctica en sus propias vidas. Que la edificación se queda en las paredes de la iglesia, pero es una edificación que no trae los frutos del Espíritu que son esperables de los creyentes, sin, por tanto, tampoco esas buenas obras y sin el testimonio
a los que no creen. Personas que se congregan, quizá entre nosotros, espero que no, que valoran la palabra y son creyentes, pero no se dejan moldear por ella. Y eso, si es así, es porque no hemos puesto a trabajar nuestra fe como es debido. El conocimiento de Dios, la fe, la esperanza debe ser viva en todo momento de tu vida y guiarte, como hemos cantado, como una luz en cada circunstancia. Por no dejar las circunstancias como una palabra así genérica, vamos a poner algunos ejemplos. ¿Cómo afrontas las dificultades, el sufrimiento o la enfermedad? ¿Cómo lo haces? ¿Estás confiado o te desesperas? Aunque no sepas a dónde te lleva tu enfermedad. ¿Estás confiado en Dios? Los estudios, por ejemplo, son dificultosos para aquellos que estáis estudiando. ¿Cómo planteas tus estudios? ¿Planteas el esfuerzo, la excelencia delante de Dios? ¿Estás mirando lo que Dios quiere de ti? ¿Cómo afrontas tus decisiones de pareja, por ejemplo, aquellos que estáis buscando pareja? ¿Estás buscando lo que Dios quiere o conoces a alguien y dices, bueno, voy a intentarlo porque ya se convertirá? ¿O vas a cambiar de ciudad? ¿Estás poniéndolo delante de Dios? ¿O cómo te guías en el día a día, en tu entorno familiar? ¿Respetas a los que están en tu casa? ¿Honras a tus padres? ¿Cuidas de tus hijos? ¿Eres testimonio en tu entorno? ¿Tus vecinos? ¿Qué dirían de ti, sus vecinos, si no estuvieras tú delante? ¿Qué dirían? ¿Estás dando testimonio con tu vida? ¿Qué decir de los negocios o del trabajo? Hay muchas situaciones cada día en las que debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo en honradez, en el cumplimiento de nuestras obligaciones, en la excelencia, la búsqueda de hacerlo lo mejor posible, en el buen testimonio con los compañeros. ¿Estás enganchado al trabajo o no trabajas y prefieres, aunque sea sin darte cuenta, ser carga para otros? ¿Y cómo te desenvuelves en la iglesia? ¿Eres de edificación para otros? ¿Cómo es tu moralidad en lo privado de tu corazón? ¿En el matrimonio o en la soltería? ¿Eres fiel? ¿Estás limpio de ese acceso a lo que tan fácilmente tenemos hoy, como la pornografía? ¿Miras a tus compañeros o tus compañeras de trabajo con ojos que no deberías? ¿Cómo gestionas tu dinero? ¿Eres honesto con Hacienda? ¿Eres generoso como Dios te pide? ¿Ofrendas? ¿Te comprometes con la iglesia? Son ejemplos. Simplemente para que cada uno pueda reflexionar y poner estas cosas y otras bajo la perspectiva de lo que hemos meditado en esta mañana. Podemos meditar en este ejemplo de David, podemos usarlo como una regla para medirnos y para dejarnos guiar por Dios allá donde nos lleve. Porque somos creyentes, pero no estamos dormidos, no debemos estar dormidos encima de una roca. Dios nos pone en una roca, pero no para dormirnos. Nos pone para ejercitar la fe aquí y para estar en su presencia mañana. Por supuesto, si no eres creyente, lo primero y fundamental es que llegues a serlo, que asegures tus pies sobre esa roca, porque las circunstancias de esta vida son cambiantes, pero Dios no cambia. Y Él trae esperanza, da seguridad, da alegría. Así que, por amor a tu propia alma, asegura tus pies en la roca que es Cristo, que es nuestra roca eterna, que Él es la verdad, el camino, la salvación. Acércate a lo que la Biblia dice acerca de Cristo. Acepta su sacrificio y serás salvo y podrás decir, igual que David, que Jehová es mi luz, es mi salvación y es la fortaleza de mi vida. Amén.